o sea, están todos ahí. Claro. Pero esa misma noche se emprende la retirada de Tarapacá porque no se puede defender la plaza porque se ha perdido la campaña naval. Tarapacá queda en medio del desierto, o sea, no hay cómo conseguir agua, no hay cómo conseguir más refuerzos, no hay cómo conseguir un soldado más. Claro, para ubicarnos en el tiempo es como que hace un mes, poco más de un mes, ya perdimos la batalla naval en el combate de Angamos. Claro, claro. Y no han pasado ni 2 meses y ya. Claro, lo hemos perdido el 8 de octubre. La guerra chilena, mal que nos pese, es muy organizada. El 2 de noviembre están desembarcando en Pisagua, es decir, ellos evolucionan de la fase naval a la fase terrestre muy rápidamente. Entonces, sus objetivos son muy claros. Ya tienen el mar y ahora van por Tarapacá. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si vemos en el mapa, Tarapacá es casi un apéndice rodeado por mar y por la... Es un desierto entre el mar y la cordillera. Solo lo puedes abastecer por mar y el Perú ya no está en esa capacidad logística. Entonces, claro, se gana en Tarapacá... En ese entonces no había vías terrestres. Claro, ni aérea. Ni aérea. Entonces, en la noche de la victoria, las fuerzas peruanas y gran parte de la población tarapaqueña emprenden una marcha de cientos de kilómetros y de varios días, en el que mueren cientos de personas también, hasta Arica, que era la primera plaza. ¿Entre Arica y Tarapacá qué distancia hay? Hay 300 kilómetros más o menos. Como de acá a Ica. Claro, entonces, y Arica es recién la primera plaza que por su ubicación geográfica ya está conectada con el resto del Perú, conectada con Arequipa, en fin, ¿no es cierto? Pero no había cómo socorrer Tarapacá. Sé que no es el tema específico, pero te hago una pregunta, te voy a hacer, porque a mí el tema me apasiona. ¿Pudo haber alguna posibilidad de ganar esa guerra sin las fuerzas navales? ¿La suerte ya estaba echada o se pudo haber ganado, digamos? Obviamente esto es una pregunta arbitraria, digamos, ¿no? No se puede reconstruir historias atrás. Claro, yo no sé si ganarla, pero de hecho en un escenario de mayor unidad nacional se pudo negociar la paz en mejores condiciones. Es decir, cuando Cáceres estaba más fuerte en la sierra, un mes después de sus victorias en Pacará, Marcavalle y Concepción, Iglesias dio el grito de montaña en Cajamarca dividiendo el frente peruano. Por eso yo soy tan crítico de Iglesias, a pesar de que cuenta con muchos defensores. Eso es lo que a mí me impresiona. Yo siempre lo calificó como un traidor, casi. Claro, y Cáceres lo que busca no es tanto ganar. Él mismo dice que no busca ganar la guerra, sino la paz sin cesión territorial. Luego, dentro de ese escenario se encontraba la Alianza Perú-Boliviana dispuesta a negociar la paz con Chile. Chile no quería negociar con la Alianza porque quería separarla, quería la paz por separado. Entonces Chile estaba un poco acorralada por Cáceres, que estaba fuerte, y por el hecho de que no tenía con quién negociar en el Perú. Y en eso aparece Iglesias, ¿no? Y le permite a Chile salir de ese círculo de fierro que lo estaba rodeando. Entonces, mi respuesta es esa. Yo no sé si ganarla, pero si hubiese habido más unidad nacional, sí se hubiese podido resistir mejor y obtener una paz más interesante. Sin tantas heridas que sobreviven hasta ahora. Sin tantas heridas y sin un tratado de Ancón que hay quienes defienden, ¿verdad? Pero en realidad la paz de Ancón es una mala paz, no solamente porque se pierde Tarapacá, lo cual puede entenderse como consecuencia de la derrota militar, sino por dejar pendiente lo de Tacna y Arica. Claro. Eso fue un crimen, porque son 10 años de espera que se convirtieron en 50 años. Entonces, la rivalidad peruano-chilena no es una cuestión que se gesta solo en los 4 años de la guerra, sino los 4 años de la guerra más los 40 y pico hasta el año 29. ¿Te das cuenta? Entonces fue una pésima paz, en tanto que tratado, el tratado... ¿Llegaste a ver esta obra de teatro boloñesa en Arica, no? No. ¿No la llegaste a ver? Te confieso que no la llegué a ver. Más o menos, voy a resumirla groseramente, digamos, se deja entrever que cómo se pierde esa campaña por la dejadez punible de las clases políticas, de las élites políticas de ese entonces, ¿no? Y de las élites militares que abandonan a Bolognesi a su suerte y a la... Bueno,
Hay algo de eso, militarmente es discutible. Yo creo que hay temas anteriores, ¿no? Temas de... Pero justo David acá me insiste, ¿no? Si puede explicar más sobre esta versión de que el resto del Ejército del Sur y el propio Montero, el coronel Montero era, ¿no? Contraalmirante. Él era marino, ojo. Claro. O sea, en todo caso, almirante. Era almirante. Sí, porque se quedaron en Arequipa sin intervenir el resto de la guerra. Claro, ese es Leiva, ¿no? El dramático Apure Leiva, que claro. Bolognesi le escribe suplicante, y de hecho el Ejército del Sur no participa durante toda la guerra del Pacífico, ¿no? Ahora, hay temas previos, es decir... Por eso le enrostran a los arequipeños no haberse comprometido. Sí, ¿no? Sobre lo cual yo tengo algunos matices, porque finalmente el gobierno de Montero en Arequipa, porque hubo un gobierno peruano de Montero en Arequipa durante la guerra, que es otro tema olvidado, ¿no es cierto? No es un gobierno arequipeño, el gobierno que toma la decisión de no resistir en Arequipa y más bien de retirarse a Puno a resistir junto con Bolivia, ¿no es cierto? No es un gobierno de arequipeños, claro, sino es el mismo gobierno de Francisco García Calderón, que cuando este es tomado de rehén, se muda en la persona de su vicepresidente, el contraalmirante Montero, a Huaraz, y de Huaraz se muda a Arequipa. Entonces, la sede es Arequipa, pero el gobierno no, ni la decisión es necesariamente de los arequipeños. Yo quería ir un poquito más atrás, 1869, el contrato Dreyfus, la deuda externa que nos agarra muy mal parados en 1873, que nos lleva a una firma para mí equivocada de un tratado de alianza secreta con Bolivia, que nos lleva a no comprar 2 acorazados en el 74 que sí compra Chile. Yo creo que por ahí están los orígenes, claro, es decir, la derrota. En la guerra se administró probablemente mal una coyuntura de derrota, es decir, cuando se comienza la guerra del Pacífico y Chile tiene el Cochrane y el Blanco Encalada, y el teatro de operaciones es 7.000 kilómetros de mar, cuando no hay aviación, no hay carreteras y tal, la guerra ya está perdida. Si es que Chile gana la campaña naval, que tiene cómo hacerlo y de hecho lo hace, luego Chile tiene la logística de mover sus tropas por donde quiera, de un puerto a otro. Es decir, mientras los chilenos, después de Angamos, mientras los chilenos van en barco, los aliados van a pie. Claro. Me dejo entender. Y esto es consecuencia Solo para ubicarnos en la época, la velocidad de transporte comparada entre ir a caballo o a pie. Es que no es... Respecto de la ida en barco de esa época, ¿era cuánto? ¿2-1, 3-1? No, 8, 10-1. Claro, es que no es a caballo, porque cuando se desplaza un ejército, el ejército va al ritmo del infante. O sea, el caballo tiene que ir despacito. O sea, las tropas peruanas se demoraban en llegar... días, mientras que los chilenos llegaban en un día. Claro. Entonces, frente a eso no había forma de... bombardeaban una plaza y se iban a la siguiente a bombardearla, mientras tus ejércitos se demoraba 5 veces más en llegar. Llegaban con la plaza inerme, ¿no? Y esa situación se genera antes de la guerra. Entonces, yo relativizo un poco responsabilizar tan directamente las decisiones políticas que se tomaron durante el conflicto, porque la suerte ya estaba en gran parte echada, ¿no? Claro. Ahora, sobre lo que comentas, déjame hacer un comentario de los nuevos jefes militares, el nuevo jefe militar chileno, tomarlo con calma. Ojo, en este proceso de La Haya he escuchado pronunciarse en el mismo sentido a un montón de personalidades chilenas. Al mismo Piñera en algún momento decir que las Fuerzas Armadas chilenas están listas para defender hasta el último centímetro de su territorio. Claro, parte de la fraseología, ¿crees tú? Claro, y parte de una política interna y de un frente interno que necesita ser saciado en ese sentido. Yo no creo que vaya
vaya para más. Sí me parece importante retomar la diplomacia pública, es decir, los foros bilaterales, los gestos que se potenciaron mucho hasta julio, porque se esperaba en julio, el fallo se esperaba para julio, luego se postergó y se han dejado un poco estas iniciativas. Yo creo que es importante retomarlas porque mientras mejor ambiente, más fácil el buen recibimiento bilateral del fallo y su rápida ejecución, ¿no? Yo no sé por qué la gente dice que a los oyentes no les interesa la historia, les apasiona por el nivel de participación que aprecio en las redes y en las llamadas, ¿no? Qué bueno. Disculpa que te atosigue preguntas muy puntuales, pero Domingo Flores me dice, por favor, que tu invitado diga si a su juicio Pierola fue un mal combatiente y un buen gobernante o fue un traidor. Yo no acuso a nadie de traidor, pero fue un pésimo estratega militar, es decir, además era bastante alucinado, ¿no? Para defender Lima, él comete dos errores fundamentales, ¿no? Que narra Cáceres en sus memorias. El primero es entercarse en que los chilenos iban a desembarcar en Ancón, porque lo que querían las fuerzas peruanas casi como último recurso era golpearlos en el desembarco, que es una operación anfibia y en la cual el desembarcante está en desventaja. Cáceres le decía, no, van a desembarcar en Lurín, y tuvieron un tic-tac, y al final, como el presidente y jefe de la Fuerza Armada era Pierola, esperaron a los chilenos en Ancón, las fuerzas peruanas, y estos desembarcaron en Lurín tranquilamente. Claro. El segundo error, que es el peor, son esas líneas defensivas de 14 kilómetros de locos. Claro. O sea, ¿Pero qué? ¿En qué se habría inspirado? No sé si en las líneas... No, en alguna ni Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, de hecho, hubo partes de la línea que no entraron en combate y Cáceres con su caballo corría a un lado y otro a empujarlos, diciéndoles, está por allá sucediendo el combate, ¿no? Ahora, así y todo, me parece que no había un ejército regular para vencer esas batallas, pero Pierola impuso su criterio a pesar de no ser él un estratega militar. Entonces, a ese nivel fue un pésimo estratega. Más bien, la gestión de gobierno interesante de Pierola es la siguiente, la del 95 al 99, cuando comienza la República Aristocrática y él promueve cierta reactivación económica, pero eso es 15 años después. Claro. A ver, tenemos llamadas del público. Si te puedes colocar, por favor, los audífonos. Sí, Hola, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta, algo que una vez un profesor, un historiador me comentó, no sé si será verdad. ¿Qué es cierto ahí que cuando los chilenos toman, no recuerdo si es Barranco o Chorrillos, los viñedos, y en una de esas se meten tal bomba que no había chileno que estuviera en pie, porque como estaban ahí las bodegas de los vinos estaban embriagados, y hubo una oportunidad de golpear en ese momento, golpearlos a ellos para forzar de repente una retirada. Sí, es rotundamente cierto. ¿Es cierto? Sí, es rotundamente cierto. ¿Esa fue una propuesta de Cáceres? ¿Es verdad eso o es parte de la leyenda histórica? No, bueno, es lo que dice Cáceres en sus memorias. Ahora, no hay que tomar como yo toda fuente escrita, máxime una autobiografía, claro, me la tomo con pinzas. Es la versión de Cáceres, a pesar de la admiración que le tengo. Pero, ¿cuánto tiempo después fue escrita esa memoria? Pero sí se produjo. De hecho, esto sí es un mito urbano de que el armisticio de Miraflores, posterior justo al día siguiente de la batalla de Chorrillos, era para que se recuperen de la resaca, sí, ¿no? En todo caso, Cáceres, en la noche de San Juan y Chorrillos, le dice a Pierola, vamos ahora a batir los que están en una borrachera descomunal. Pierola le dice, no, son unos cuantos, mientras que el resto de las tropas están disciplinados en las afueras de Chorrillos, ¿no? Y luego, por lo que se supo por las mismas fuentes chilenas, era Cáceres el que tenía la razón. Hubo un desbande, además brutal, ¿no? Consentido por la oficialidad. Ya, pero para hacernos idea, ¿de cuántos soldados chilenos estamos hablando?
involucrados en ese tema. Básicamente la soldadesca podían... Completa, íntegra, todo el ejército. No sé si todo, pero buena, lo suficiente como para darles un golpe importante, ¿no? Calcular cuántos estaban borrachos es un poco difícil. Claro, digamos, pero cuántos había acantonados. Pero lo que dicen algunos cablegramas chilenos es que hablan en general del mal estado de sus fuerzas al día siguiente de lo de Chorrillos, ¿no? O sea, claro. era una cosa que no puedo calcular, Ahora, pero sí, errores, sí era algo generalizado, ¿no? Fue un cúmulo de errores y desatinos los cometidos por mandos militares y políticos de la época, ¿no? Pierola, ahora, digamos, acercándonos al contexto de esa época, es una época de caudillos, otra época. Entonces Pierola tenía la particularidad de que era un caudillo civil, ¿no? Entonces era como los demás caudillos, pero no era militar, no tenía formación militar. Claro. Entonces eso lo traicionó, pues, ¿no? Él tenía intuiciones que no eran correctas, mientras que Cáceres sí era un militar de formación y además brillante, ¿no? O sea, si hay un militar... ¿Hay correspondencia entre ellos? Acertado, muy poca. En realidad eran bastante rivales, ¿no? Claro, no se querían para nada. Mira, el tema del faccionalismo en la guerra... no se limita a Cáceres Iglesias, Cáceres Pierro, a Cáceres Montero, ¿no? Hay un trabajo de un historiador joven, Rodolfo Castro, que hay como 6, 7 facciones, es decir, la cuestión nacional es una gran cuestión que aparece dentro de la área del Pacífico, y es por eso que existe la tesis además que la nación peruana nace en la guerra en anteposición al otro, es decir, todos somos peruanos. ¿Por qué? Porque finalmente a los diferentes estamentos, porque éramos una sociedad estamental del Perú, nos golpea el mismo enemigo. Entonces nos vemos peruanos en tanto que no chilenos. Y que eso genera mayor identidad nacional que la propia independencia, donde más bien no la hubo tanta, ¿no? Claro, no se cree, o se quisiera creer. Por eso mismo el fallo de La Haya es una oportunidad inclusive en el plano subjetivo, ¿no? Yo creo en acontecimientos fundacionales, por ponerles un nombre, ¿no? Entonces el fallo de La Haya como punto de quiebre en donde podamos cambiar de mirada entre vecinos, creo que puede ser fundamental para comenzar a construir una convivencia distinta, mejor, ¿no? Tenemos una llamada. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la oportunidad muy brillante que me dan para poder opinar como tanmeño que soy. Mire, esto... ¿Qué le puedo decir? En cuanto a la historia, pues yo como tanmeño me he interesado mucho sobre la guerra con Chile. Pero ¿qué es lo que me pasa? Yo le digo personalmente, interiormente, a mí sinceramente después de leer de esto, entonces derrota, como que la cosa, ¿cómo le puedo decir? Me entró un desgano de seguir leyendo, ¿no? O me entró cuando yo leí eso. Entonces, yo creo que también a mucha gente, a muchos peruanos, debe ser igual, porque nosotros tenemos pues la desgracia de leer solamente derrotas en nuestra historia, en las guerras, son pocas como la de Tarapacá que hoy día se celebra. Y es más otra cosita, mire, yo de niño en Tacna me iba al Cerro Inchiorco, donde se celebró la batalla del Alto de la Alianza. Entonces toda esa pampa, pues para mí de niño me iba a recoger balas, con muchos niños de Tacna salíamos. Entonces yo por motivos, bueno, del destino, inmigré hacia Cañete, ¿no? Pero al regresar a Tacna, todas esas cosas que prácticamente era un santuario, hoy veo que todo es basura. Déjeme hacerle un comentario, señor. Tiene usted razón, yo creo que hay ciertos acontecimientos que ya merecen una lectura diferente, ¿no? Por ejemplo, la campaña de la Breña, a pesar de la batalla de Huamachuco, es una campaña prácticamente victoriosa, ¿no? O sea, es una campaña en la que con muy pocos recursos
logramos vencer en 3 ocasiones a los chilenos y logramos una resistencia que en realidad nunca fue derrotada, porque Huamachuco no significó el final de Cáceres. Él continuó en la resistencia, inclusive hasta después del Tratado de Ancón. Por eso yo espero que el fallo de La Haya dé ocasión a un nuevo principio que nos permita replantearnos la historia y dejar de verlas en el sentido de victorias y de derrotas y darle otro enfoque. No creo que tiene usted mucha razón, señor. Aquí me piden que me recomiendes un libro sobre la campaña de la Breña, asequible al público común. Yo creo que el primer libro sobre la campaña de la Breña es Las Memorias de Cáceres. Ahora, ¿dónde se encuentran las memorias de Cáceres? Las memorias de Cáceres... ¿Quién las podría reeditar? Yo, bueno, no sé si estará ya en internet, porque son tan populares, ¿no? Yo las he buscado, ¿ah? No hay, ni siquiera en las librerías de viejo. Sería bueno que alguien las reedite. Sí, porque ¿Hay un instituto, Andrés Javier, o no? Ese es el libro para comenzar. Y bueno, el diccionario, digamos, es la historia del Perú de Jorge Basadre. Claro, ¿no? Ese es la real. Pero las memorias de Cáceres son fascinantes, sesgadas porque es el mismo autor el que las escribe, sí, pues, pero son fascinantes. Son los amigos cineastas deberían, ese es un guión extraordinario. Extraordinario. Aquí no se produce nada sobre eso. Sería interesante ver una película bien hecha sobre la campaña de la Breña. Sería espectacular. Daniel, te agradezco mucho que nos hayas acompañado a todo el historiador Daniel Parodi con nosotros. Le agradecemos mucho y agradecemos también que los amigos oyentes les entusiasme este tipo de temas. Vamos a repetirlos con mayor frecuencia. Nos vemos mañana, como siempre, de 10 a 12 del día. Chao.